Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video de las clases de física. Esa imagen que ven ahí son unos buses de la extinta ruta de Porvenir Paraíso que circulaba por la ciudad de Barranquilla. Ahí a la derecha de su pantalla pueden observar algunos de los conductores ilustres que hacían parte de su agremiación. Ya dirán ustedes qué tan rápido o qué tan lento irían en la guerra del centavo. Eso queda a su precisión. Pero ¿por qué les muestro estos buses y cómo está relacionado con la clase del día de hoy, que se trata del efecto Doppler? Cuando estamos en una parada de bus o estamos quietos en una calle, se acerca un vehículo, toca su bocina. Ese ruido que nosotros escuchamos no es constante a lo largo del tiempo cuando ese vehículo esté en movimiento. Cada vez que se va acercando a nosotros, percibimos con una frecuencia distinta. A medida que se acerca, vamos a escuchar un sonido más fiel al original de ese pito, que es el que tú sientes cuando estás quieto en el carro, cuando estás estacionado y pruebas el pito de un automóvil. Y cuando se aleja ese vehículo, tú vas a sentir, digamos, que ese pito comienza a desvanecer si se escucha una frecuencia un poco más baja, un sonido más grave. El efecto Doppler nos ayuda a explicar esto un poco, así que eso es lo que vamos a tratar en la clase del día de hoy, que es la que corresponde a la semana número 14. Así que empecemos. ¿De qué se trata en sí ese efecto Doppler? Este efecto fue estudiado por primera vez por el científico austríaco Christian Johann Doppler, que vivió de 1803 a 1853, y me explica a mí que el cambio de la frecuencia aparente de una onda producido por el movimiento relativo de la frecuencia respecto a su observador. Aquí tenemos otro ejemplo, que es un carro que se encuentra en movimiento, este por acá, un Koenigsegg Agera, se va desplazando hacia la izquierda. Tenemos dos observadores, tenemos a Jairo A, tenemos a Jairo B. Ellos van a percibir el sonido de manera muy diferente. Esta es nuestra fuente de emisión y podemos ver cómo se expanden esas ondas de sonido a lo largo de todas las dimensiones. En este caso, como está en plano, solo observamos en dos dimensiones. Y vemos que en la parte de atrás del carro, las longitudes de onda o la separación, digamos, entre esos frentes de onda es mayor. En cambio, los frentes de onda están un poco más juntos en la parte de adelante. Eso significa que la persona que se encuentre en el sentido en el que se va acercando va a escuchar unas frecuencias más altas. ¿Por qué? Porque los picos van a estar más juntos, el periodo se va a reducir entre pico y pico, entre valle y valle, y por lo tanto la percepción del sonido va a ser una frecuencia más alta que está asociada a sonidos más agudos. Eso es lo que pasa con el observador A, Jairo A, con Jairo B, que se encuentra en la parte de atrás, que es donde vemos que esos frentes de onda están más separados uno de los otros. Él lo que va a escuchar son frecuencias más bajas. Recordemos que las frecuencias bajas están asociadas a sonidos más graves, más gruesos, tienen un color más oscuro, y la persona que va dentro de este carro es la que va a escuchar un sonido más fiel, más parecido al original, que es el que desprende ese motor de ahí. Pero este es solo uno de los casos tantos que podemos tratar con el efecto Doppler. Vamos a ver el resto de los casos de una manera más general. De manera general, el efecto Doppler lo podemos representar con esta ecuación que vemos acá. F' indica la frecuencia relativa, que es la que va a escuchar la persona, ¿ok? B representa la velocidad del sonido. B sub O es la velocidad con la que se desplaza un observador respecto a una fuente. Nuevamente abajo tenemos la velocidad del sonido menos B sub S de source, que es la velocidad a la que se desplaza la fuente respecto a un observador. Y por último tenemos F, que es la frecuencia de ese sonido original. Vamos a ver cada uno de estos casos que podemos tener. El primer caso que vamos a analizar es cuando un observador se acerca a la fuente. Cuando el observador se está acercando a la fuente, podemos, digamos que casi descartar enseguida que la velocidad de esta fuente es cero. Entonces P sub 0 va a ser igual a nada, la descartamos y por ende me queda esto aquí abajo igual a 0. Y como la velocidad del observador es relativa a esta fuente y este observador se está acercando, esa velocidad va a seguir positiva. Así que me queda de esta manera. F' va
va a ser igual a la velocidad del sonido más la velocidad del observador sobre la velocidad por la frecuencia original. Listo, ese es nuestro primer caso. Segundo caso, que es cuando tenemos un observador que se está ahora alejando de la fuente. Nuevamente, esa fuente está estática, por lo tanto va a seguir igual a 0, la descartamos enseguida. Lo que me va a cambiar ahora va a ser el signo de la velocidad del observador, ya que este se está alejando de la fuente. Ahora la velocidad va a ser negativa y por eso me queda ese signo negativo ahí arriba. Veamos el siguiente caso, que es cuando una fuente se está acercando al observador. Y aquí me cambia un poco la cuestión. El observador, como va a estar fijo, su velocidad va a ser igual a 0, por lo que aquí arriba en el numerador no voy a tener ninguna velocidad y aquí abajo voy a tener esto tal cual. La velocidad no me va a afectar, este signo negativo queda negativo porque la velocidad de la fuente al estarse acercando al observador va a ser positiva. Entonces me queda de la fórmula general ese negativo tal cual ahí, no hay ninguna alteración. Caso contrario pasa cuando la fuente se está alejando del observador. Nuevamente, la velocidad del observador va a ser igual a 0, entonces descartamos eso y encima en el numerador. Y ahora la velocidad de la fuente, como se está alejando respecto al observador, va a ser negativa. Y si yo tengo negativo que viene de la fórmula general, de la ecuación general, y ahora tengo otro negativo que es de la velocidad que se está alejando del observador, ahora sí me queda este signo positivo. Entonces la frecuencia relativa de una fuente que se aleja del observador va a ser igual a f', que es igual a la velocidad del sonido sobre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente por la frecuencia original. Esos son los 4 distintos casos que podemos plantear o podemos elaborar y aplicar el efecto Doppler. Veamos ahora un ejemplo de aplicación del efecto Doppler. Se trata de esto. Su radiorreloj lo despierta con un sonido estable e irritante de 600 Hz de frecuencia. Una mañana funciona mal y no se puede apagar. Frustrado, arroja el radiorreloj por la ventana de su dormitorio en el cuarto piso, a 15 metros del suelo. Suponga que la rapidez del sonido es de 343 metros sobre segundo mientras escucha al radiorreloj, que cae. ¿Qué frecuencia escucha justo antes de que lo oiga chocar con el suelo? Listo, tenemos un tipo que está muy enojado porque no soporta la alarma que no se puede apagar. La tira desde su cuarto, que tiene una frecuencia de 600 Hz ese radiorreloj, y cae a un piso más bajo que está ubicado a 15 metros. Tenemos entonces inicialmente una frecuencia de 600 Hz, que es la original de la fuente. Tenemos una altura final, que son menos 15 metros, porque comenzamos en 0, que es donde está la habitación del tipo, menos 15 es donde aterriza. Y tenemos por último la velocidad del sonido, que me la dan. Ok. Es un ejercicio de efecto Doppler, por lo tanto, vamos a escribir enseguida la ecuación general que me gobierna este fenómeno. Vamos a tenerla acá. Analizando el problema, yo sé enseguida que se trata de un problema donde la fuente es móvil, la fuente no es estática y en este caso se está alejando de un observador, es el tipo que está imputado. Yo sé eso ahora, por lo tanto, la velocidad del observador aquí va a ser igual a 0. Y el signo, ya más adelante, podemos utilizar en sí la otra ecuación, la de la diapositiva anterior, pero vamos a sacarlo, digamos, a pedal, para que vean que es más fácil aprenderse la ecuación general que aprenderse 4 ecuaciones distintas para cada uno de los casos. Así que vamos a resolverlo. Tenemos que aplicar en este ejercicio un poco de física mecánica, lo que se había visto en el curso anterior, para calcular la velocidad final. Y la velocidad final es igual a la velocidad de la fuente, que es la que yo no conozco todavía, eso a mí no me lo dan. Es igual a una velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si yo reemplazo los valores, me queda que la velocidad de la fuente es igual a 0 menos la aceleración, que es la gravedad, por el tiempo. El signo negativo es porque está, digamos que en caída, obviamente. La fuerza de la gravedad afecta
en dirección hacia el suelo. Por lo tanto, la velocidad de la fuente me queda que es igual a menos la gravedad por el tiempo. Yo conozco cuál es el valor de la constante de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo, pero todavía no conozco el tiempo, así que vamos a dejarlo ahí en stand-by. Ahora miren lo que me va quedando aquí con esta ecuación. F' es igual a la velocidad del sonido más 0, que era la del observador, ya lo habíamos dicho, sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Y la velocidad de la fuente yo tengo aquí que es negativa. Por lo tanto, esto aquí me va a quedar un signo positivo. Y es consistente con la ecuación que teníamos anteriormente, que es la ecuación de un efecto Doppler para el caso cuando hay una fuente móvil que se está alejando del observador. Por eso les digo, es más fácil aprenderse la ecuación general que aprenderse cada uno de estos casitos. Pero, listo, esto es una forma de demostrarlo y ver que estamos siendo consistentes. Ahora, para poder nosotros hallar este tiempo y poder calcular esta velocidad de la fuente, que es lo que nosotros desconocemos, tenemos que utilizar esta ecuación relacionada con la caída libre, nuevamente de nuestro curso de física mecánica. Me decía que la altura final de un objeto es igual a su altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sabemos cuánto es? Y sub i, esto es 0, porque recordemos que mi nivel de referencia inicial es en el apartamento, que es igual a 0. La velocidad inicial también es 0 porque parte desde el reposo y me queda más sencilla la ecuación, simplemente reemplazo con los valores que yo conozco. Yo sé que la altura final es menos 15, que es donde aterriza el reloj ya destrozado, igual a 0 más 0, como ya les dije, esto acá es 0, menos un medio de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Nada más tengo que despejar el tiempo de ahí, saco raíz, despejo, y me queda que el tiempo es igual a 1.75 segundos. Prácticamente ya resolví el problema, ahora nada más tengo que reemplazar en la ecuación anterior, que era la ecuación de Doppler, del efecto Doppler para una fuente alejándose. Me queda arriba, esto es la velocidad del sonido, que me la dan 343 metros sobre segundo sobre, nuevamente, la velocidad del sonido, 343 metros sobre segundo, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que yo acabé de hallar, que es 1.75 segundos, por F, que es la frecuencia original que tiene el radio reloj, que me la daban a mí desde un principio, que eran 600 Hz. Ahora simplemente es reemplazar en la calculadora, hacer el cálculo y me queda que la frecuencia relativa, F', es igual a 571 Hz. Algo que es totalmente lógico porque tenemos una fuente que se está alejando del observador, por ende nosotros vamos a escuchar un sonido más grave que está asociado a frecuencias más bajas, o sea, 571 Hz. Tal y como pasaba en el ejemplo del carro, al Jairo que estaba ubicado del lado contrario del desplazamiento del carro iba a escuchar un sonido del motor o de la bocina un poco más grave, ya que se estaba alejando de él. Aquí confirmamos con ese cálculo que es consistente con la teoría. Y bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Muchas gracias por estar atentos. Nos vemos.